Hola y bienvenidos a esta nueva clase práctica de la Cátedra de Praticultura. Hoy estaremos viendo un método de muestreo a campo denominado ranqueo por peso seco. Es un método de la escuela norteamericana denominado en inglés Dry Weight Rank, por eso las siglas DWR. Es un método que sirve para relevar la composición botánica de un ambiente o de un área determinada y nos va a resultar muy práctico y de hecho es uno de los ejes troncales que vamos a tener en la cátedra y en los ejercicios prácticos con respecto a cómo evaluamos un pastizal o una pradera o una pastura, ¿sí? Ustedes recordarán de las clases anteriores que nosotros teníamos en grandes rasgos, en un área determinada, sobre todo aquellas que son destinadas a la ganadería, una clasificación muy grande de las especies en deseables, intermedias y malezas, como tres grandes grupos, ¿no? Y estos grupos se diferenciaban entre sí según el grado de predicción que tenga o de deseabilidad que tenga para el consumo por parte del rodeo en pastoreo. Y las malezas o las malezas, porque pueden ser una o varias especies, eran una de las variables o la variable principal que nos indicaba el grado de degradación de un potrero. Y en función a eso habíamos visto, perdón la tos, en función a eso habíamos visto que a medida que se llegaba a cierto porcentaje de maleza en la cobertura de una determinada superficie o una determinada ambiente, el potrero podría ser considerado que no se encontraba apto o que estaba en un estado degradado. En este sentido, la formulación de esta hipótesis y de los porcentajes y demás está medianamente clara, no es algo muy difícil de comprender, pero el desafío es cómo hacemos para llevar eso a campo, cómo hacemos para medirlo a campo. Entonces, ahí es donde nos tenemos que hacer de las distintas metodologías de evaluación de la vegetación. En este caso, este método en particular es un método muy utilizado para ambientes de sabana y de pradera. No funciona muy bien en ambientes de desierto o semiárido y tampoco funciona muy bien en ambientes donde el tamaño de las plantas, por ejemplo en una selva de más, sea muy grande porque no vamos a alcanzar a relevar nada, como lo vamos a ver ahora a continuación. Pero básicamente la pregunta con la que ustedes se van a encontrar muy seguida cuando tengan que ejercer la profesión y evaluar la condición de su recurso forrajero es ¿en qué estado está mi potrero? Es una pregunta que se la van a hacer ustedes mismos y también se la van a hacer los colegas y los productores con los que trabajan. Y bueno, vamos a tratar de ver este método que es sumamente importante, pero también es sumamente sencillo, ¿sí? Avancemos un poquitito. Antes de dar inicio a la descripción del método, vamos a hacer una breve parada en algunas cuestiones muy importantes a la hora de salir a campo, a la hora de hacer muestreo. Acá ustedes están viendo dos imágenes. En una está el profe Aguilera con un ayudante de cátedra haciendo un relevamiento en un sitio que tenemos acá que estamos haciendo seguimiento cerca de Colonia Pastoril de la producción dentro de un proyecto de la cátedra. Y nosotros básicamente cuando salimos a campo llevamos lo que es un marco, ¿sí?, de metal que tiene una superficie de 50 centímetros por 50 centímetros o 0,5 metros por 0,5 metros. Que es esto que ustedes están viendo acá, que lo estoy señalando con el mouse. Es un marco que tiene en superficie, tiene una superficie de 1/4 de metro cuadrado. ¿Sí? Como verán, llevamos una hoz de corte que acá no se alcanza a apreciar bien. Ya con el profe Aguilera estamos pensando también en hacer un video del procedimiento de muestreo, pero acá no se alcanza a apreciar. Esto es una hoz de corte, también pueden llevar una tijera de chuzar o de esquilar para cortar, y una bolsa para guardar el material que se corta, más que nada para después mandar al laboratorio y hacer alguna valoración nutritiva de ese material. Y una balanza, obviamente siempre muy importante para determinar peso húmedo y peso seco para después sacar el porcentaje de materia seca. ¿Sí?
En este caso fue un día bastante bueno, ustedes verán, para muestrear, digo, bastante bueno porque estaba nublado, estaba relativamente fresco, no siempre es así, suelen tocar días con mucho sol, con mucha humedad, mucho mosquito, y bueno, el trabajo es el trabajo y cuando hay que hacer el relevamiento hay que hacerlo. En este caso estamos viendo un pastizal de paja amarilla, ¿sí? Con algunas zonas de intermata, se denominan estos espacios que hay entre cada mata, y acá el profe está relevando justamente, está cortando material en el aro que cayó, nosotros le llamamos aro o marco, a mí me sale indistinto, en el marco, está removiendo el material para mandarlo después al laboratorio. El procedimiento de muestreo es aleatorio, se establece una transecta con un rumbo determinado y sobre esa transecta se van arrojando los marcos en forma aleatoria, ¿sí? ¿Qué es importante? Bueno, ya hablamos del marco, ya hablamos de la tijera o voz de corte, ya hablamos de la balanza, de la bolsa para recolectar muestra. Muchas veces la superficie que tenemos que relevar es muy grande, entonces se forman varios equipos de trabajo, entonces es importante contar con algún handy o algún equipo de comunicación por radiofrecuencia, porque ya que generalmente en los establecimientos, en zonas rurales, la cobertura de señal telefónica no es muy buena, celular. Entonces, siempre es importante contar con algún apoyo de handy. Hoy en día, un GPS es vital. Si yo registro la posición geográfica de este punto, después voy, a medida que voy avanzando en los distintos puntos, voy tomando la posición GPS, yo me puedo tener no solamente una idea de la composición botánica de ese potrero o de ese ambiente, sino también cómo se distribuye eso espacialmente, ¿sí? Y por último, para ser más precisos en el muestreo, una imagen satelital que delimite los distintos tipos de ambientes que hay dentro de un potrero. No siempre vamos a tener potreros homogéneos. La regla en el norte argentino, sobre todo en Formosa, es que generalmente los potreros son bastante heterogéneos en su fisonomía y en sus ambientes, y por eso también se recomiendan las mezclas forrajeras, como vimos en los prácticos anteriores. Entonces, ir con una imagen ya donde se delimitan los ambientes, primero nos orienta mejor a nosotros sobre el muestreo, porque muestreamos sobre un ambiente homogéneo y no cometemos el error de poner una transecta que de alguna manera atraviese dos ambientes distintos, porque después el resultado va a ser una mezcla de peras con manzanas. Y en ese tipo de situación, hacer alguna apreciación, alguna valoración, alguna recomendación objetiva y técnica se complica demasiado porque no sabemos lo que estamos viendo, ¿sí? Bien, avancemos. ¿En qué consiste el método? Muy sencillo. Es un método, como ya aclaramos, para relevar composición botánica. En este caso se arrojan los marcos en forma aleatoria, como ya lo dijimos. En cada marco, como ustedes ven, va cayendo en una determinada zona. Y dentro de esa zona nosotros vamos a encontrar a veces 2 especies, a veces 3 especies, a veces 4 especies, a veces 5 y a veces 1. ¿Sí? ¿El método en qué consiste? En que nosotros identifiquemos primero esas especies, ¿sí? Y asignemos según la especie que mayor peso tiene dentro de peso en términos absolutos, pesos de gramo, digamos, la especie que mayor presencia tiene en el aro, en el marco, la denominamos especie 1, ¿sí? En este caso, esta especie es para mí la especie número 1. Esta especie, que nosotros vemos acá, es la especie número 2. Y esta especie que está acá chiquitita, que ya la voy a comentar después, es la especie número 3. A cada una de esas especies se le asigna un valor en términos de representatividad con respecto a la cantidad de materia seca que puede llegar a haber dentro de ese marco. En este caso, la especie 1 tiene siempre el 70%, es un factor fijo. La especie 2 tiene siempre el 20% y la especie 3 tiene el 10%. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué hacemos si hay más de 4 especies, o 5, o 6? En realidad el método solamente trabaja con las 3 especies principales. Por eso le llamamos especie 1, especie 2 y especie 3. ¿Sí? Si hay más, ya el método las descarta porque probablemente no tengan suficiente presencia, o sea, no tengan suficiente aporte en términos de materia seca
estén presentes, pero no con un nivel de significancia como para contarlas dentro de la condición del potrero, ¿sí? En este caso yo voy a hablar un poquitito, esta es la especie número 2, es un sínodo, ¿sí? Como ustedes podrán ver si miramos, tiene bastante distribución por todo el marco y probablemente sea la que mayor aporte en términos de materia seca haga. La especie número 2, que tendría el 20%, acuérdense, estos porcentajes siempre son fijos, que tendría el 20%, es una cisperácea, ¿sí? Que se encuentra en esta zona. Lamentablemente la foto no me ayuda mucho, pero apelo a su imaginación. Y la especie número 3, justo en este marco, me acuerdo muy bien porque saqué la foto yo, es parte ya del rebrote de una mata de paja amarilla, ¿sí? Entonces está concentrada en este espacio nada más y es muy poquito lo que aporta, así que esta sería catalogada como especie 3. Puede ser que si miramos con más detalle encontremos alguna que otra especie, como por ejemplo esta, que está acá, pero como tiene menos del 10% de aporte, ya no la contamos, no la valorizamos, ¿sí? Este procedimiento lo repetimos en cada marco que tiramos dentro de un área que nosotros seleccionamos para evaluar. Recuerden, lo ideal es no tener un número de muestras o un número de marcos menor a 35, ¿sí? Y eso después pregúntenle o vean sus apuntes de estadística por qué no menor a 35, ¿sí? Y tiene que ver con las distribuciones. Bien, avancemos. Va a haber situaciones, esto es exactamente en el mismo ambiente, es un ambiente de cañada, porque como ustedes verán están las huellas de los animales en ambas imágenes. Sin embargo, si nosotros miramos este marco, es considerablemente distinta la presencia de la especie número 1, que habíamos visto hoy, de Cynodon, con respecto a este marco. Es más, en este marco ya empezamos a ver algunas especies que son latifoliadas, que ya no son gramíneas, son de especies de hoja ancha, que acá por ahí no las vemos, ¿sí? Sin embargo, no se valorizan porque son menos del 5%, probablemente alguna maleza o alguna especie sin importancia zootécnica para nosotros desde el punto de vista del aprovechamiento forrajero. Pero ustedes imagínense, dentro de un mismo ambiente podemos tener estos dos escenarios distintos, muy distintos, y debemos nosotros después categorizar esas especies en si son deseables, intermedia o maleza, para poder tener como resultado final la categorización de ese potrero o ambiente, si está degradado, si es un potrero pobre, si es un potrero bueno, excelente o uno regular, ¿sí? Según la escala que vimos. Bien. ¿Qué pasa, profe? Y esto es algo muy común también en nuestros ambientes. Si nosotros lanzamos el marco y resulta ser que cae dentro de una mata, de una paja, en este caso una paja boba, acá ven el ambiente, ¿sí? En este caso, la especie número 1, la especie número 2 y la especie número 3 son las mismas, ¿sí? Se registran de igual manera. Para este método y para todos los métodos generalmente, cuando se registran los nombres científicos, ustedes saben que son bastante largos algunos, generalmente se registran las dos primeras iniciales del nombre genérico y las dos primeras iniciales del nombre específico, ¿sí? O el nombre de la especie. En este caso, la paja boba se denomina Paspalum intermedium. Si nosotros queremos registrar eso en la planilla para acortarlo, sería PA de Paspalum y EIN de intermedium. PAIN, PAIN sería, ¿sí? Bien, si nosotros estamos muestreando, lanzamos el aro y resulta que cae acá, probablemente las tres especies, en especie 1 sería PAIN, especie 2 sería PAIN y especie 3 sería PAIN, ¿sí? El 100% del aro está cubierto por una sola especie. Acá podemos ver alguna mata de cortadera, ¿sí? De prionitis, Panicum prionitis, ¿sí? Y fíjense, cuando hablamos de la heterogeneidad, porque es importante definir muy bien los ambientes. Este es un ambiente, un potrero de cañada. Fíjense el efecto que tiene el alambrado eléctrico, ¿sí? Por donde va la línea. Miren el tapiz vegetal que hay acá. Y miren de este lado el impacto que tiene el rodeo cuando se va moviendo sobre el suelo, la cobertura y sobre las matas.
y miren de este otro lado cómo se va dando. Y si miramos un poquitito al fondo, entre lo que sería el bosque y el alambrado que define acá, vemos el mismo ambiente, pero sin que no fue sometido a pastoreo aún, o a un pastoreo muy liviano. Miren el stand de plantas que tienen ahí. Entonces, en una misma zona, que no estamos hablando más de 15, 20 hectáreas, ustedes pueden imaginarse, ya tenemos 3 escenarios distintos, con 3 composiciones botánicas distintas y fisonomías distintas. ¿Sí? Por eso es muy importante hacerse de estas herramientas, de estos métodos, para poder determinar qué tengo, cuánto tengo y de qué manera eso yo lo categorizo en bueno, malo o regular. Bien, ¿cómo consiste la planilla de muestreo? La planilla de muestreo oficial que tiene el método es esta. A medida que ustedes van avanzando, ¿sí?, van muestreando, se anota en el marco número 1 o en el muestreo número 1 qué especie salió, ¿sí? Acá se anota una especie por cada columna y se registra con una cruz si se registró en el primer lugar, especie número 1, especie número 2 o especie número 3, ¿sí? Al final se cuenta por cada especie cuántas veces esa especie salió en el ranqueo número 1, cuántas veces salió en el ranqueo número 2 y cuántas veces salió en el ranqueo número 3. Y después se hace lo que se denomina la ponderación. Se multiplica, sabíamos que la especie que cuando salía en el número 1 tenía el 70%, entonces multiplicamos la cantidad de veces que salió en el marco número 1, en el puesto número 1, una determinada especie, por 70, le sumamos la cantidad de veces que esa especie salió en el marco número 2 por 20 y le sumamos la cantidad de veces que esa especie salió en el ranqueo número 3 por 10. Hacemos esa sumatoria integral y nos da la ponderación. Y así lo repetimos por cada especie. No se preocupen, la planilla está en blanco, ya la vamos a ver un poquitito completa. Cuando terminamos de describir todas las especies que encontramos y qué ponderación tuvieron, hacemos la sumatoria total y sacamos un porcentaje. Este es el porcentaje de composición que nosotros vemos en la tablita y que después tenemos que categorizar en deseables, intermedias o malezas. Acá vamos a ver un ejemplo. Esto está tomado de la bibliografía que está de referencia en el práctico, ¿sí? Por eso está en inglés. Disculpen, pero básicamente es la misma planilla, los cuadros de muestreo, las especies que se están registrando, el ranqueo que tuvo, si fue especie 1, 2 o 3, y el ponderado. En este caso, la especie Boer 4, ¿sí?, porque pueden ser diferentes cultivares, podemos estar relevando una pastura, puede ser grama Calide, Fine Cut, Top Cut, ¿sí? Entonces, el nombre científico es siempre el mismo, pero le van variando la numeración según el cultivar. Eso ya le diría que es una cuestión muy personal y de cada uno de ustedes cuando tengan que hacer la nomenclatura. Si nosotros miramos esta especie y miramos en el marco número 1, esta especie salió en el puesto número 1. En el marco número 2, en el puesto número 1. En el marco número 3 ya cambió, ya pasó de ser la principal con 70% a ser la especie número 2 con un 20%. Y si miramos el marco número 5, ya pasó a ser la especie número 3 con un 10%. ¿Sí? Bien, la idea es que al final, cuando terminamos los muestreos, acá la planilla llega hasta los 20 muestreos. Nosotros habíamos hablado que lo ideal era no tener menos de 35. Eso ya lo van a definir ustedes en función a la complejidad del ambiente también que tengan que muestrear. Hay ambientes que son muy sencillos de muestrear, como una pastura, y hay otros que son muy complicados, en los pastizales naturales sobre todo. Bien, mirando de vuelta a esta especie, Boer 4, encontramos que en el puesto número 1 estuvo 8 veces, en el puesto número 5 estuvo en el puesto número 2 estuvo 5 veces y en el puesto número 3 estuvo 2 veces. Si yo multiplico 8 por 7 más 5 por 2 más 2 por 1 y hago la sumatoria de todo eso, me va a dar 68. Ese es el ponderado que tengo para esta especie. Hago lo mismo para cada una de las especies, ¿sí? Para HIVE, para BOGGR, BOCU, Lupin, ¿sí? Voy sumando, voy dando el ponderado y al final hago la sumatoria. Si yo sumo toda esta columna me da 200.
Ahora, si yo hago 68 dividido 200, el porcentaje de composición es de 34%. ¿Sí? En todo mi lote yo tengo un 34% en la composición de esta especie. 22 de HIV, B, 18 de BOGR, 10 de BOQ, 5 de lupín y 11 de HAGR. Ahora, imaginemos que lupín y HAGR son malezas. Y en este caso, si sumamos el porcentaje de maleza, estaríamos en un 16%. ¿Qué categorización le haríamos a ese potrero con un 16% de malezas? Hagamos lo contrario, supongamos que BOER4 y HIVE son malezas, y en este caso estaríamos hablando de un 56% de cobertura de malezas. ¿Qué condición tendría este potrero? Bien, continuando, como ya vimos, hasta el momento hemos visto la planilla como viene en el método, y la que vimos anteriormente es una planilla que viene dentro de la bibliografía citada, así que por eso está en inglés. Ahora lo que estamos viendo es la misma planilla en la pantalla, en la planilla que está a la derecha. Ustedes van a ver la misma planilla que vimos en inglés, pero ya ahora hecha la traducción. Y van a ver una planilla que es la planilla que usamos adaptada, se utiliza mucho en el INTA, pero es la planilla que usamos adaptada en el norte. Y van a ver que hay una columna que está tapada, esa es la parte de misterio y de suspenso que va a quedar para el práctico número 5. Pero ustedes van a ver que la forma de registrar es distinta. ¿Sí? Nosotros acá anotábamos la especie, en este caso pano, que significará Paspalum notatum, ¿sí? Que es el césped, el pastorqueta, perdón. ¿Sí? El Sinon influensis, que por eso se agrega CYNL, y el Sorghastum agrostoides, ¿sí? Que es la paja amarilla. ¿Sí? En este caso, esta sería la forma de registro según el método. Tendríamos el marco número 1. En el marco número 1 la especie pano salió en el puesto número 1 una vez y en el puesto número 2 también salió. Y la especie CYNL salió en el marco número 3 en el puesto número 3, perdón. En el marco número 2 la especie panos volvió a salir en el ranqueo número 1 y número 2 y la especie CYNL volvió a salir en el ranqueo número 3. Y en el marco número 3 ya no hay más ni la especie pano ni CYNL, apareció el Sorghastrum agrostoide, como vimos en la foto, y tomó el 100% de la cobertura. ¿Sí? Entonces, eso es como nosotros traducimos esta planilla a esta. Si ustedes ven el marco número 1, la especie 1 lo tiene la especie pano, la especie 2 pano de vuelta y CYNL, como está acá. ¿Sí? Y CYNL que tiene la especie número 3. Este pequeño pasaje, aunque es molesto, muchas veces cuando uno quiere desglosar el método es muy importante. Es simplemente traducir lo que registramos acá en manera horizontal a la planilla que viene con el método en forma vertical. ¿Sí? Acá la planilla de vuelta tiene del muestreo número 1 o del marco número 1 al marco número 20. Habíamos hablado que no tenía que ser menos de 35 por una cuestión de distribución estadística, pero eso va a depender de la complejidad de los ambientes, como lo habíamos dicho, así que, y de cada uno de ustedes. Al final, yo acá me tomé el atrevimiento solamente de cargar los 3 primeros marcos que hay acá, ¿sí? En esta planilla, en la planilla que usamos adaptada, los cargué en la planilla del método. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos los primeros 3 marcos, vamos a encontrar que la especie pano salió 2 veces rankeada en el puesto número 1, ¿sí? En el aro número 1 y en el aro número 2, en esas dos oportunidades salió rankeada 2, salió rankeada número 1, salió 2 veces rankeada en el puesto como especie número 3 y ninguna como 3. La especie CYNL, que es el pasto estrella, salió 2 veces rankeada como tercer lugar o especie número 3. Y el Sorghastrum agrostoide, en el marco número 3, ya salió, y que hasta ahí nomás llegué, salió una sola vez en cada uno de los ranqueos. Si yo hago la ponderación sería 70 por 2
porque 70% tiene el valor de la especie número 1 y salió 2 veces, 70 por 2 sería 140, más 2 veces que salió como especie número 2, que es el 20%, sería 80, ¿sí? Y cero nada, ¿sí? Perdón, sería 20% la especie número 2, discúlpenme, estoy un poquito confundido con los números. Entonces tendríamos 140 más 40 sería 180, ¿sí? La especie CYNL salió 2 veces como puesto número 3, que sería el 10%, entonces sería 2, ¿sí? Por 10 serían 20%. Y lo mismo para el SOA, que en este caso dio, o Sorghastrum agrostoide, que dio el 100% en un solo marco, que es el que tenemos relevado. Yo hago la sumatoria y me da 300. Si yo hago 180 dividido 300, el porcentaje de composición es del 60%. Del 7% para CYNL y el 33% para Sorghastrum agrostoide. Ahora bien, si Sorghastrum agrostoide fuese una maleza, como está puesto ahí en la pantalla, ¿qué condición tendría nuestro potrero hasta el marco? Acá yo me confundí, puse número 2, pero en realidad es el marco número 3, hasta el 3 el que cargamos, ¿sí? ¿Qué condición tendría este potrero si yo tuviese 33% de maleza? Esa es una pregunta que espero me la respondan cuando hagamos la clase de tutoría o consultoría. Bien, seguimos avanzando y llegamos a la última filmina, que es, vamos a hacer los ejercicios. Ustedes van a encontrar en la plataforma Moodle un archivo de Excel. Como yo sé que ya han formado los grupos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en ese archivo de Excel hay 3 hojas distintas que dicen grupo 1, grupo 2 y grupo 3, con 140 aros de muestreo, 150, no recuerdo bien ahora, ya lo van a ver ustedes, también se los dejo de suspenso, yo sé que deben estar súper emocionados por resolver estos ejercicios y determinar la composición botánica. Van a encontrar entonces el archivo de Excel con los datos para que puedan hacer la composición botánica. Los datos van a estar registrados de la manera en que lo registramos con la planilla adaptada, o sea, según lo hacemos acá en Argentina. Y ustedes lo tienen que transformar y pasarlos al sistema como se calcula en la planilla que viene con el método, ¿sí? Así que ese es un desafío, lo tienen para hacer en forma grupal. Y también van a encontrar, como material de apoyo al práctico, van a encontrar la descripción del método, un pequeño apunte teórico y la planilla en PDF. Así que bueno, espero no haberlos mareado ni cansado mucho ni aburrido. Estuve un poquito con trabalengua y bueno, nos estaremos viendo en la clase de consultoría.